¿Alguna vez te has preguntado qué separa un momento común de uno que cambia una vida para siempre? ¿Cómo es que, en el cruce de una calle cualquiera, el universo puede alinear los hilos del destino de tal forma que nada vuelva a ser igual? Imagina esto, eres el artista más famoso de tu país, tu voz es reconocida por millones, es tu sello, tu identidad. Un día sales del trabajo y, en medio del ruido de la ciudad, escuchas esa misma voz, tu voz, saliendo de la boca de un completo desconocido. No es una grabación, no es un truco. Es un joven cantando con una identidad vocal que es un espejo perfecto del tuyo. ¿Qué harías? La mayoría sentiría amenaza, incomodidad, quizás hasta envidia. Pero lo que Juan Gabriel hizo en los siguientes 30 minutos, tras escuchar su propia voz emanando de un joven callejero, es una lección magistral de humanidad, generosidad y de cómo los verdaderos iconos construyen legados no aplastando a quienes se les parecen, sino elevándolos. Esta es la historia completa, extendida y profundizada, de ese encuentro milagroso entre Juan Gabriel y Rodrigo Contreras, un relato que va más allá de la anécdota para sumergirse en los pensamientos, los miedos, las esperanzas y la cadena de eventos que desencadenó una de las muestras de mentoría más puras en la historia de la música mexicana. Si te quedas, no solo conocerás los detalles íntimos de esa tarde en los estudios Churubusco, sino que entenderás la psicología detrás de las decisiones de Juan Gabriel, la desesperación silenciosa de Rodrigo, y la poderosa enseñanza de que a veces, nuestro mayor regalo puede parecerse tanto al de otro que el mundo lo confunde con una copia, hasta que un alma generosa aparece para revelar su verdadero valor. Era el 14 de marzo de 1989. Una tarde que en la Ciudad de México cargaba consigo la ligera bruma de la contaminación mezclada con el aroma a tortillas recién hechas y el murmullo perpetuo de una metrópoli en movimiento. Juan Gabriel, exhausto tras largas y demandantes horas en una sesión de grabación dentro de los legendarios estudios Churubusco, buscaba solo un momento de paz, la tranquilidad del asiento de su automóvil y el camino a casa. Su cuerpo pedía descanso, su mente estaba saturada de acordes y arreglos. Al cruzar la puerta hacia la libertad relativa de la calle, un sonido lo atravesó como un rayo, deteniéndolo en seco, con un pie aún en el umbral y el otro suspendido en el aire. No era cualquier sonido, era su voz, el timbre inconfundible, el vibrato emocionado, el quebranto dulce en los finales de frase que millones amaban. Por un instante, irracional, pensó en una alucinación auditiva, producto del cansancio extremo. Pero su corazón, que comenzó a latir con una fuerza atronadora dentro de su pecho, le dijo que no. Aquello era real. Alguien, en algún lugar de esa calle, estaba cantando amor eterno con una fidelidad tan sobrecogedora, tan absolutamente idéntica a la suya, que resultaba imposible, un fenómeno acústico que desafiaba la lógica. No era una imitación burda, no era un homenaje bien intencionado, era una réplica vocal casi sobrenatural. El joven responsable de este milagro cotidiano se llamaba Rodrigo Contreras, un muchacho de 22 años llegado desde Guadalajara hacía apenas 3 semanas, cargando con el mismo equipaje intangible con el que décadas atrás había arribado el propio Juan Gabriel. Una guitarra prestada cuyas cuerdas ya mostraban el desgaste de la esperanza, un puñado de canciones propias que revoloteaban en su cabeza como pájaros enjaulados, y un hambre profunda. No solo la física que retuerce el estómago, sino esa otra, la hambre de oportunidad, la que quema el alma cuando el talento no encuentra por dónde fluir. Rodrigo vivía una realidad cruda, la misma que devora los sueños de miles. Su hogar era un cuarto compartido en la populosa colonia Doctores, un espacio donde el aire siempre parecía escasear, dividido entre 5 muchachos más, todos con rostros de provincia y ojos llenos de espejismos urbanos. Los 800 pesos mensuales de la renta eran una montaña que escalaban juntos, con trabajos esporádicos que iban desde repartir volantes hasta lavar autos. Rodrigo, sin embargo, guardaba una certeza íntima, su voz era su boleto, su pasaporte. Había recorrido las disqueras importantes, los edificios de vidrio y acero donde se decidían los destinos musicales, pero siempre topaba con el muro implacable de las recepciones. Secretarias con miradas de hastío le cerraban las puertas, a veces literalmente, antes de que pudiera entonar una sola nota. No necesitamos imitadores de Juan Gabriel, le espetaban con un desdén que cortaba más que cualquier cuchillo,
transformando su don, el accidente genético que hacía que sus cuerdas vocales vibraran en una sintonía casi milagrosa con las del ídolo, en un defecto, en una falta de originalidad, en un pecado capital dentro de una industria que decía buscar voces únicas. Esa tarde, la desesperación había superado al orgullo. La decisión de bajar a la calle, de convertir la banqueta en su escenario y el paso de los transeúntes en su público, no fue romántica, fue de pura necesidad. Juntar algunas monedas para comer, para pagar ese cuarto abarrotado, para comprar un poco más de tiempo antes de que la realidad lo obligara a regresar a Guadalajara con el rabo entre las piernas. Eligió estratégicamente la esquina frente a los estudios Churubusco. Su instinto, agudizado por la necesidad, le decía que por allí circulaba la sangre de la industria, productores con prisa, directores con ideas grandiosas, artistas consagrados, tal vez alguien con el oído y el corazón abiertos para escuchar más allá del prejuicio. Al despegar la funda de su guitarra en el suelo, un rectángulo de tela gastada que era su taquilla, sintió una mezcla de vergüenza y determinación. Respiró hondo, el aire cargado de smog, y atacó las primeras notas de amor eterno. Y entonces sucedió la magia, la misma que años después lo haría llorar al recordarla. Su voz no salió titubeante, se despegó, poderosa y clara, llenando el espacio de la calle, trepando por las paredes de los estudios, llevando en cada estrofa una carga emotiva tan auténtica, tan desgarrada y a la vez tan dulce, que comenzó a hacer lo que la buena música siempre hace, detener el tiempo. Gente que caminaba absorta en sus problemas frenó en seco. Oficinistas con prisa por llegar a casa aflojaron el paso. Un grupo de adolescentes dejó de reír para escuchar. Algunos dejaban caer monedas que tintineaban sobre la tela, otros, conmovidos hasta las lágrimas, se acercaban a dejar billetes, no por caridad, sino por agradecimiento al espectáculo inesperado. Rodrigo, con los ojos cerrados, entraba en trance, cantándole al amor, a la pérdida, a sus propios miedos, sin saber que el arquitecto de esa canción, el hombre que había convertido esos sentimientos universales en versos, estaba a escasos 20 metros de distancia, paralizado por la emoción y la incredulidad. Juan Gabriel, desde la entrada de los estudios, se había fundido entre la pequeña multitud, convertido en un espectador más. Sus lentes oscuros y una gorra baja eran un disfraz suficiente para el ojo no entrenado. Lo que pasaba por su mente en esos minutos era un torbellino. Primero, la perplejidad técnica, ¿cómo era posible? Luego, una oleada de nostalgia, al escuchar su canción, su hijo musical, ser interpretada con un dolor tan genuino. Y finalmente, una curiosidad profunda, irresistible. Observó al muchacho. La ropa limpia pero desgastada, los zapatos con suelas delgadas, los dedos ágiles sobre el mástil de la guitarra, y sobre todo, la expresión de entrega total mientras cantaba. No era un simulador, no era un actor explotando un parecido. Era un artista en estado puro, usando la única herramienta que tenía. Cuando Rodrigo terminó, el aplauso espontáneo del público callejero resonó como un eco de validación. Juan Gabriel, aún oculto, vio al joven sonreír con humildad al recoger el dinero, una sonrisa que no lograba ocultar la fatiga en sus ojos. Fue entonces cuando el divo decidió actuar. No como la estrella, sino como el ser humano que nunca dejó de ser. Se acercó, y con una voz calmada que contrastaba con el huracán interior que debía estar sintiendo, simplemente dijo, «Canta otra». Rodrigo, sin reconocerlo, asintió. Para él, era solo otro rostro amable en la calle. Y comenzó con Querida. Fue la confirmación. Si con la primera canción había duda, con la segunda se disipó por completo. Cada matiz, cada respiración estratégica, el güey único de atacar un falsete, el vibrato emocionado que parecía temblar justo en el lugar donde duele el recuerdo. Juan Gabriel sintió un escalofrío tangible que le recorrió la espalda. No era como escuchar una grabación. Era como viajar en el tiempo y escucharse a sí mismo en los primeros años, lleno de esa urgencia, de esa necesidad visceral de ser escuchado. Era su propia esencia artística, reflejada en un espejo viviente. Cuando la última nota se desvaneció, Juan Gabriel se quitó lentamente los lentes oscuros. El murmullo comenzó de inmediato. Es él,
Juan Gabriel, susurró la gente. Rodrigo, aún inclinado guardando unas monedas, alzó la vista al sentir la energía cambiar. Y entonces lo vio. El rostro que había visto 1000 veces en discos, en la televisión, en los sueños de fama que lo mantenían despierto. La palidez que cubrió su propio rostro fue instantánea. La guitarra, su compañera, su sostén, se resbaló de sus manos y solo por reflejo logró sujetarla antes de que cayera al suelo. Señor Gabriel, logró balbucear, su voz, antes poderosa, ahora apenas un hilo de aire. Yo solo estaba. Juan Gabriel levantó una mano, un gesto no de autoridad, sino de calma. Tranquilo. ¿Cantas así siempre? ¿O solo cuando imitas? La pregunta, cargada de todas las críticas que Rodrigo había soportado, cayó como un peso sobre sus hombros. Sintió el filo de la palabra imitas. Era el estigma, la etiqueta que lo había condenado al rechazo. Pero en ese instante, ante su ídolo, algo se quebró dentro de él. Ya no tenía nada que perder. Con una dignidad que surgió de lo más profundo de su ser, de ese lugar donde se guarda el amor propio, miró directamente a Juan Gabriel y respondió, yo no imito. Esta es mi voz. Nací así. No la escogí. Esas palabras, simples pero cargadas de una verdad demoledora, fueron el parteaguas. Juan Gabriel lo estudió, sus ojos escudriñando no al imitador, sino al hombre detrás de la voz. Vio la lucha interna, el orgullo herido, la desesperación, pero también la chispa de talento indomable. Vio, sin duda, el reflejo de Alberto Aguilera Valadez de 17 años, llegando a la Ciudad de México con sueños y hambre. ¿De dónde eres?, preguntó, suavizando el tono. De Guadalajara. Llegué, hace 3 semanas. Buscando oportunidades. ¿Y las has encontrado? La negativa silenciosa de Rodrigo, el movimiento casi imperceptible de su cabeza, lo dijo todo. Nadie me escucha. Dicen que soy un imitador. Juan Gabriel asintió lentamente, como si cada sílaba confirmara una verdad que ya conocía en su corazón. Entonces, extendió la mano no para estrechar la de Rodrigo, sino para señalar hacia la entrada monumental de los estudios Churubusco, ese lugar que para el joven parecía una fortaleza inexpugnable. Ven conmigo, dijo. Quiero que grabes algo. La frase sonó a un sueño imposible. Rodrigo parpadeó, incapaz de procesar. ¿Grabar? ¿Ahora? ¿Aquí? Sí. Ahora. Aquí. Conmigo. El estallido de aplausos y exclamaciones de la gente fue el coro que selló ese momento histórico. Rodrigo, con las manos temblando de una manera que hacía difícil sostener la guitarra, tomó su instrumento y, como siguiendo a un ángel guía, caminó detrás de Juan Gabriel hacia el interior del santuario. Caminar por esos pasillos fue para Rodrigo como entrar a una dimensión paralela. El olor a madera pulida, cableado eléctrico y un leve aroma a café contrastaba brutalmente con los olores de la calle. Pósters de películas que había visto con admiración, fotografías de estrellas de la época de oro, equipos técnicos que no sabía nombrar. Cada paso lo alejaba de su vida anterior y lo adentraba en un sueño. Llegaron al estudio de grabación donde Juan Gabriel había trabajado esa mañana. Los ingenieros de sonido, músicos de sesión, todos con auriculares y miradas profesionales, se volvieron con expresión de total desconcierto al ver entrar a la estrella con este joven de aspecto callejero. Preparen todo otra vez, ordenó Juan Gabriel, sin espacio para preguntas. Este muchacho va a cantar. La escena que siguió fue de una tensión dramática palpable. Rodrigo se paró frente al micrófono Neumann U87, un coloso de la tecnología frente al cual los micrófonos de karaoke que había usado eran juguetes. Las luces cálidas del estudio, el vasto panel de control lleno de luces parpadeantes, las miradas expectantes y un tanto escépticas de los profesionales en la cabina, todo se conjugaba para recordarle cuán fuera de lugar estaba. El miedo pudo paralizarlo. Pero entonces, desde la cabina, a través del cristal insonorizado, vio a Juan Gabriel asentir con una calma tranquilizadora. Canta hasta que te conocí, dijo la voz del divo a través de los auriculares.
Y no pienses en nada más que en la canción. En lo que significa para ti. Rodrigo cerró los ojos. Ya no estaba en un estudio de lujo. Estaba de vuelta en su cuarto de Guadalajara, cantando para sí mismo, para sanar una pena de amor adolescente. Respiró, profundo, y cuando abrió la boca, la voz que llenó la sala de control fue un fenómeno. No solo era idéntica, estaba viva, llena de una emoción cruda, personal. Los ingenieros se miraron entre sí, sus cejas levantadas hasta la frente. Uno de ellos quitó sus auriculares por un segundo, incrédulo, para confirmar que el sonido venía efectivamente de la sala y no de una grabación maestra. Era perfecto. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un silencio absoluto, el tipo de silencio que solo existe cuando el asombro ha robado las palabras. Rodrigo abrió los ojos, presa del pánico. ¿Había fallado? ¿Sonó forzado? Entonces, la puerta de la cabina se abrió y Juan Gabriel entró. No con una sonrisa de satisfacción, sino con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Se acercó a Rodrigo, lo miró a los ojos, y con una voz quebrada por la emoción, pronunció las palabras que Rodrigo guardaría como un talismán para el resto de su vida: es como escuchar un regalo del universo. Toda mi vida he cantado estas canciones, tratando de plasmar un sentimiento, y ahora escucho cómo sonarían si alguien más, desde su propia vida, la sintiera con la misma intensidad. No es una copia, hijo. Es un eco hermoso. El compromiso que Juan Gabriel asumió en ese instante fue total y transformador. Lo que hizo en las semanas y meses siguientes es un manual de cómo un mentor verdadero utiliza su influencia no para beneficio propio, sino para cambiar un destino. Primero, fue la acción concreta, una llamada a su productor personal para redactar un contrato de grabación preliminar, un documento que para Rodrigo era un salvavidas lanzado en medio de un océano de incertidumbre. Luego, la llamada crucial a Andrés Puig, de Musar, la disquera que años atrás había confiado en un joven y rebelde Juan Gabriel. La conversación no fue una solicitud, fue una declaración de principios: tengo a alguien que necesitas escuchar. Confía en mi oído como yo confié en el tuyo cuando me diste mi primera oportunidad. Y Juan Gabriel, siendo quien era, no podía ser ignorado. Andrés accedió a la reunión, escuchó la demo grabada ese mismo día en Churubusco y su reacción fue un espejo de la de todos: asombro, seguido de la preocupación comercial pragmática. Juan, es increíble, pero, ¿el público no se confundirá? ¿No dirán que es un simple imitador? Fue entonces cuando Juan Gabriel reveló la genialidad de su plan, un movimiento estratégico que demostraba una comprensión profunda tanto del negocio como del corazón humano. No vamos a esconder la similitud, explicó con la convicción de un visionario. Vamos a abrazarla. La vamos a usar estratégicamente. Rodrigo no va a salir como otro cantante. Va a grabar un disco de duetos conmigo. Un álbum donde dos voces que suenan como una sola alma en dos cuerpos canten juntas. La idea era, en efecto, revolucionaria y arriesgada. En una industria donde el ego suele ser el motor, proponer compartir el escenario sonoro de forma tan íntima con alguien que podía opacar tu propia firma vocal era un acto de humildad desconcertante. Algunos ejecutivos fruncieron el ceño, preocupados por diluir la marca Juan Gabriel. Pero el artista fue inquebrantable. La gente necesita escuchar esto, insistía. Necesitan entender que la música no es un territorio que se defiende, sino un banquete que se comparte. Que el talento no es competencia, es celebración. Los 2 meses de grabación de Dos Voces, Un Corazón fueron una maestría en transferencia de conocimiento y creación de vínculos. Juan Gabriel no se limitó a cantar su parte, se convirtió en el productor ejecutivo, el arreglista emocional, el hermano mayor de Rodrigo. En las largas horas nocturnas en el estudio, entre toma y toma, compartía las historias secretas detrás de cada canción. Le contaba a Rodrigo sobre el dolor que inspiró Amor Eterno, la pasión juvenil de Querida, la ironía melancólica de Hasta que te conocí. No solo le enseñaba a cantar las notas, le enseñaba a vivir las emociones que las habían generado. Le decía: esta canción no es mía, es de quien la siente. Ahora es tuya también. Cántala con tu historia, con tu pena,
con tu esperanza. Y siempre, como un mantra, reforzaba la idea central: no eres mi alumno, eres mi igual con una historia diferente. Tu voz es un don, no un préstamo. Este proceso forjó un lazo que trascendía lo profesional. Juan Gabriel vio en Rodrigo la oportunidad de extender su legado, no por clonación, sino por afinidad espiritual. Rodrigo, por su parte, encontró en Juan Gabriel la figura paterna artística que nunca tuvo, un guía que lo protegía de los depredadores naturales de la industria. El divo revisó personalmente cada cláusula del contrato de Rodrigo con Musar, asegurándose de que fuera justo, que los royalties fueran dignos, que no hubiera trampas. Le adelantó dinero de su propio bolsillo para que el joven pudiera dejar el cuarto compartido en Doctores y traer a su familia desde Guadalajara a un departamento modesto pero digno. Le presentó a compositores, a músicos de sesión, le enseñó a moverse en entrevistas, a manejar el fuego de la fama incipiente. Tú me recuerdas quién fui, le confesó Juan Gabriel en una de esas noches de grabación, con una vulnerabilidad rara. Y yo necesitaba ese recordatorio. El éxito a veces te aleja de la tierra, de la gente. Tú me traes de vuelta. El lanzamiento de Dos Voces, Un Corazón en octubre del 1989 fue un terremoto cultural. La recepción inicial, como predijeron los escépticos, fue polarizada. Los puristas, aquellos que guardaban los discos de Juan Gabriel como reliquias intocables, gritaron sacrilegio. ¿Por qué diluir la magia?, escribió un crítico mordaz. Es un experimento narcisista. Pero otra parte del público, y varios críticos con mayor sensibilidad, captaron la esencia. Un editorial en un periódico importante señaló: lo que estamos presenciando no es la explotación de un parecido, sino la consagración de una generosidad extraordinaria. Juan Gabriel no está presentando a un imitador. Está presentando a un hermano vocal, y en el proceso, nos está dando una lección sobre la abundancia del arte. Las cifras, al final, hablaron el lenguaje más contundente: 800.000 copias vendidas en los primeros 3 meses, un éxito masivo que silenció muchas voces críticas. Pero más allá de las ventas, fue la gira promocional, las apariciones en televisión, lo que cementó la leyenda. En el programa Siempre en Domingo, ante las cámaras de Raúl Velasco y millones de hogares, Juan Gabriel y Rodrigo cantaron Amor Eterno a dueto. Fue un momento de televisión histórica. Ver a los dos, lado a lado, con voces entrelazándose en un dúo perfecto, fue una demostración práctica de la tesis de Juan Gabriel: la música como unión, no como diferenciación. Velasco, con los ojos brillantes, resumió el sentimiento colectivo: en mis 30 años en este programa, jamás había presenciado algo así. Esto no es un dueto, es un milagro compartido. Para Rodrigo, el viaje posterior fue de crecimiento y afirmación. Bajo el ala protectora pero no asfixiante de Juan Gabriel, pudo lanzar su álbum en solitario, Mi propia voz, en 1991. El título era una declaración de intenciones. Las canciones, muchas de su autoría, mostraban la influencia de su mentor, pero también una personalidad emergente, con matices y giros que empezaban a ser únicamente suyos. No alcanzó las ventas estratosféricas del álbum conjunto, pero ganó algo más valioso: respeto. Había dejado de ser el clon de Juan Gabriel para ser Rodrigo Contreras, el discípulo privilegiado que encontró su camino. La relación personal se mantuvo inquebrantable con los años. Juan Gabriel fue padrino en su boda en el 93, y años después, padrino de su primer hijo. Lo invitaba a abrir sus conciertos en el Palacio de Bellas Artes, lo presentaba a sus colegas como mi hermanito de voz. Esta historia, repetida en entrevistas y documentales, se convirtió en una fábula moderna dentro de la industria musical mexicana, un ejemplo citado en universidades y conferencias sobre mentoría, ética artística y responsabilidad social del éxito. Demostraba que la verdadera grandeza no se mide por cuánto brillas tú solo, sino por cuántas otras luces ayudas a encender con tu propia llama. Hoy, décadas después, Rodrigo Contreras sigue cantando. Su voz, con el paso natural del tiempo, ha adquirido un carácter propio, un desgaste distintivo que la separa un poco del timbre original de Juan Gabriel. Pero cuando,
en algún concierto, homenaje o entrevista emotiva, le piden que cante un fragmento de amor eterno, sucede algo mágico, por unos compases, el tiempo parece retroceder. Aquella similitud sobrenatural regresa, no como un truco aprendido, sino como un homenaje visceral, un eco fiel que honra la memoria del hombre que cambió su vida. Juan Gabriel me enseñó que tener una voz como la suya no era una maldición que me condenaba a ser sombra, sino una bendición que me conectaba con la esencia de algo hermoso, reflexiona Rodrigo hoy. Me enseñó que en un mundo obsesionado con la originalidad a gritos, a veces la verdad más profunda está en la resonancia honesta, en reconocer que nuestras voces, aunque parecidas, cantan historias únicas. Lo importante no es sonar diferente a todos, sino sonar verdadero para ti mismo, y si en ese proceso suenas como alguien más que amas, celebra ese puente, no lo destruyas. Esta historia, en su totalidad, nos deja una enseñanza que traspasa la música y se instala en la vida. Los gigantes auténticos no temen a los reflejos. No se sienten amenazados por quienes llevan un pedazo de su esencia. Al contrario, reconocen en esos espejos la oportunidad de multiplicar la belleza, de amplificar el mensaje, de extender el legado con generosidad. Juan Gabriel, en esa esquina de los estudios Churubusco, pudo haber hecho lo común, pasar de largo, sentirse halagado en privado, o incluso molesto. Pero eligió lo extraordinario. Eligió ver el don donde otros veían un defecto, eligió tender la mano donde otros ponían un muro, eligió construir un puente donde podía haber levantado una barrera. Su grandeza como artista está indisociablemente ligada a su grandeza como ser humano. Esta historia es un recordatorio poderoso de que los momentos que cambian vías, los que realmente importan, a menudo nacen de una elección simple pero radical. La elección de la generosidad sobre el ego, de la comunidad sobre la competencia, del amor por el arte sobre el miedo a ser opacado. Si esta historia te conmovió, si crees en el poder de estas lecciones que van más allá de la fama y se adentran en lo que nos hace humanos, entonces este canal es para ti. Aquí nos dedicamos a desentrañar, con profundidad y respeto, las historias de corazón detrás de los íconos como Juan Gabriel, porque su legado no está solo en sus canciones, sino en actos como este. Suscríbete para acompañarnos en este viaje por más relatos de reconocimiento, mentoría y humanidad detrás del brillo de los escenarios. Y ya que estás aquí, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Me encantaría saber en qué rincón del mundo esta semilla de generosidad artística ha encontrado tierra fértil. Porque al final, como Juan Gabriel demostró, la música y las historias que la rodean son para compartirse.